califiqué, me empecé a inspirar en un embajador Corona del negocio y ese CD cayó a mis manos porque mi línea de auspicio me lo presentó un día y en ese CD decía: nosotros no enseñamos ventas en ese negocio, ni siquiera enseñamos a reclutar, nosotros no enseñamos conocimiento de productos. Y él se preguntaba: ¿qué es entonces lo que hacemos en Amway? Y decía: nosotros enseñamos liderazgo. Y decía, por eso es que Amway es tan difícil, porque el liderazgo es sutil, es difícil de enseñar. Y decía: ¿por qué ustedes se preguntarán por qué nosotros pasamos fines de semana sin hablar del SA8? Y decía: porque nada tiene que ver el SA8 con el liderazgo. Y entonces cuando yo oí ese CD, yo dije: yo quiero seguir a ese embajador Corona porque me llama la atención, yo quiero hacer un negocio basado en liderazgo. Y allí aprendí que yo tenía que edificar a todos los diamantes a los que yo escuchara. Y aprendí a edificar, y por eso hoy edifico a todos los diamantes de Colombia. Yo le cuento a mi grupo cómo los diamantes que yo conocí en Colombia empezaron a ayudar a construir mi grupo y cómo todo ese grupo de diamantes forjó lo que yo hoy estoy haciendo, y por eso me encanta saludarlos en todos los pasillos e ir a sus mesas y hablar con ellos y compartir la alegría que yo siento pues de haber calificado a este PIN. Lo que yo he llegado ha sido simplemente el comienzo. Cada vez que avanzo me doy cuenta pues que no sé nada, que sé muy poco y que definitivamente lo que tenía en la cabeza era un pensamiento muy pequeño. Creo que una de las cosas que tenemos que cambiar los latinoamericanos es el vicio de estar hablando de llegar a diamante. Creo que no podemos seguir hablándole a nuestros grupos que lleguen a diamante, porque Rick DeVos y Jay Van Andel no crearon el PIN de diamante, crearon un negocio completamente ilimitado, crearon un negocio completamente grande. Y nosotros reunimos a nuestros grupos y les decimos que lleguen a diamante, que van a llegar a diamante, que un día van a llegar a diamante. Y entonces ellos ven eso lejísimos, 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 lejísimos. Yo tuve la fortuna de tener una mamá que me ayudó, me enseñó. Yo creo que ella jamás se imaginó que existía un libro que se llamaba La magia de pensar en grande, pero ella pensaba en grande y creo que me ayudó desde chiquitito a pensar en grande, y creo que eso es lo que tenemos que hacer los latinoamericanos. Tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes cuando entran al negocio que ellos van a llegar para comenzar el negocio a ser embajadores Corona del negocio de Amway, no a diamante, no a ejecutivos, no a dobles diamantes. Eso es muy importante. Pero creo que para comenzar el negocio de Amway tenemos que exigirnos, como latinoamericanos, llegar a embajadores Corona para que comience el negocio. Para que apenas comience el negocio. Y si ustedes se dan cuenta, eso está relacionado con algo que nos pasa a los latinoamericanos, y es que nos enseñaron desde la educación a pensar en chiquito. Y por eso tenemos carreteras chiquitas, estrechas. Carreteras chiquitas y estrechas. A mí me aterra un país como Colombia, que es precioso y lleno de abundancia, ver que en 200 años los políticos están tratando de hacer un túnel y no han podido. Hay una montaña gigante por la cual la gente tiene que pasársela, para ir a Bogotá, desde donde yo vivo, que se llama Cali, tenemos que mandar a la gente en buses y tienen que darle la vuelta así por una montaña, dándole vueltas a la montaña hasta que llegan a Bogotá después de 18 horas. ¿Por qué no le hacen un roto a la montaña? Porque no tienen mente de pensar en grande. Porque no nos acostumbramos a pensar en grande. Llevan 200 años tratando de hacerle un hueco a la montaña y ya se le dañó el taladro, no han podido hacer el hueco. No pueden hacer el hueco. O sea, eso quiere decir que los latinoamericanos nos acostumbraron a hacer cosas chiquitas y mediocres. Y eso lo tenemos que cambiar los latinoamericanos. Tenemos que aprender de los países grandes. Por eso el sudeste asiático es tan importante, porque piensan en grande. Porque hacen cosas grandes, porque hacen edificios largos, porque hacen auditorios gigantes y estadios gigantes y carreteras gigantes. Y por eso allá están los pines más grandes de Amway.
Por eso califican a embajadores, 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 embajadores y coronas de 27, de 24. Y es normal, porque en la mente está la semilla de pensar en grande. Eso es lo que tenemos que cambiar los latinoamericanos. Aprender a pensar en grande, a pensar que no hemos comenzado nosotros, que tenemos que llegar a embajador Corona para que nuestros grupos se inspiren y también quieren llegar allá. Para que nuestros grupos corran con nosotros, de manera que no estamos celebrando una llegada, simplemente es el comienzo. Cuando yo llegue embajador Corona, que va a ser justo este año, y si yo ya me devolvé, pues simplemente lo hago porque desde que entré al negocio vi que existía ese PIN. Y pues dije, pues entonces voy a llegar allá, ¿y qué? O sea, voy a llegar a ese PIN para que el grupo que yo he construido quiera también llegar allá. Y para que se gasten la vida soñando, y avanzando hasta un punto que no tiene límite. Y cuando lleguemos a embajador Corona nos vamos a preguntar, ¿y cuántos diamantes tenemos en el grupo? Pues muy poquitos. Entonces tenemos que seguir avanzando, no parar. Y se me quitó de la cabeza ese dicho que dice que hacemos el negocio para dejar de trabajar. Eso no es cierto. Hacemos el negocio para movernos, para vivir, para vibrar, para avanzar, para que nuestras células estén en movimiento, para que nuestro cerebro esté pensando, para que nuestra vida esté comprometido con otros hasta el último minuto de la existencia. Y así nuestra vida tendrá sentido. Buenas noches. Chao.